Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos del otro lado? Día soleado hoy, jueves 5 de septiembre, arranca el mes 9, por lo menos la semana del mes 9, yo sé que estamos a 5, que ya eso es viejo, pero bueno, para el Mirador es el primer programa de septiembre de 2024, acá en Radio LED, vamos como todos los jueves, hasta las 11 de la mañana, mientras me acomodo un poquito en la silla, con alguna información, como siempre solemos hacer en materia económica, política. No vi la temperatura, no sé, está agradable, ¿no? Sí, cerca de los 12 grados, pero la verdad que si metiste una camperita y estás saliendo ahora, está mal. Si saliste más temprano, me parece que sí, 12 grados. Está bien, sí. ¿Cómo? Yo estoy contento. Me preguntan del otro lado si estoy contento con el clima y estoy muy contento con el clima. Le agrego adjetivo, estoy extremadamente contento porque de a poquito ese nefasto invierno que nos toca año a año vivir. ¿Cómo? Bueno, no vamos a caer en el lugar común de team verano, team invierno, que ya está ultra quemado, pero bueno, es verdad que este sol, después del frío y de esa lluvia de 3-4 días medio insoportable que arruina muchos planes, es el primer indicio de que es el mes de la primavera, pero falta un montón para eso, falta un montón, la verdad que no nos vamos a meter tanto en el clima, pero bueno, ahí estamos. Yo estoy con una camisita en la calle, está muy bien. Esa es la información climatológica al día de hoy, de esta mañana, donde la información o la agenda pasa sobre todo con lo que está dejando algunos temas centrales que se están debatiendo en el Congreso. Esta semana mucha actividad. Fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a dar su primer informe, ¿sí? Que lo habilita o lo obliga como funcionario en la jefatura de gabinete de la Constitución Nacional a presentar cada algunos meses, creo que son 2 veces por año, pero por ahí me equivoco. Lo cierto es que Guillermo Francos anduvo ahí respondiendo sobre todo en materia del acceso a la información pública a partir de una resolución trasnochada en algún punto, pues fue muy criticada. Una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, la impulsa el Gobierno Nacional, obviamente, pero que restringe de alguna manera el pedido de acceso a la información pública, algo clave, no tan utilizado, sí utilizado en el periodismo, pero por ahí una herramienta no tan utilizada, salvo excepciones por la sociedad civil, que un poco es esa la herramienta. Obviamente el periodismo es parte de todo eso, pero bueno, restringe un poco, no viene al caso, pero sobre todo los legisladores le preguntaron a Francos por este tema, entre otros. En realidad el informe tiene un poco de acto político porque hay preguntas en vivo en la sesión o en la presentación, mejor dicho, del jefe de gabinete, es decir, el representante del Poder Ejecutivo. Hay preguntas de los legisladores, hay una ida y vuelta, pero también hay otro paquete de unas preguntas y respuestas formales que obviamente se hace con anticipación, y ahí está el desglosado de todas las consultas que hacen los legisladores nacionales, y las respuestas siempre son como 200, 300, bueno, o más. Es un bodoque importante de preguntas que van de todo tipo, de todo tipo. Hay legisladores que preguntan por economías regionales de alguna provincia o temas centrales y demás, pero el eje fue sobre lo último que hizo el gobierno en cuanto al pedido de acceso a la información pública. Por ahí pasaba Guillermo
francos. Pero también un tema de la semana que es central desde muchos aspectos. Es una obviedad que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, con los jubilados, ni hablar con la represión ayer en una de las protestas, como es habitual desde hace, desde la década del 90. Desde la década del 90, ni siquiera desde el anterior gobierno, del anterior, o de los últimos 20 años. No, es los miércoles hay un grupo de jubilados que va, con distintas consignas, pero que se reúne enfrente del Congreso. Quienes pasamos más o menos habitualmente por ahí, los miércoles al mediodía, se los suele ver ahí en la esquina. Bueno, ahora con el tema de la movilidad jubilatoria, del veto, en realidad, a una ley que aprobó el Congreso, una amplia mayoría. Luego el gobierno vetó por completo y ahora está convocado, creo, para el jueves que viene. Va a haber un intento de veto al veto. No importa los tecnicismos, pero sería el veto al veto presidencial o la anulación de ese veto presidencial con una mayoría de los famosos 2/3, una mayoría importante que, está difícil que la oposición lo consiga. Eso será materia por ahí para la semana que viene, cómo viene ese poroteo de si finalmente se tira abajo al veto presidencial de la movilidad jubilatoria aprobada la semana pasada, que era, la verdad, traducido, implicaba para estos meses una suba muy, 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 muy chiquita, eran 13.000, 14.000 pesos, que en este contexto, obviamente, algo suma, muy poquito, la verdad, con todo lo que aumentó la canasta, sobre todo los precios para la canasta de los jubilados y las jubiladas, algunos medicamentos que daba gratis el PAMI o prestaciones 100% que hacía el PAMI, eso se fue recortando. Ahí hay un mar de fondo, me parece, en materia política que va a seguir en la agenda claramente, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, pero todo lo que hace a este tema. Los jubilados fue un sector donde suelen ajustar los gobiernos que implementan algún tipo de ajuste por un lado, por el otro. Los jubilados es uno de los sectores donde ajustan habitualmente los gobiernos. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, la jubilación mínima con Sergio Massa en el Ministerio de Economía le había ganado la inflación, pero para la jubilación mínima, un escaloncito por arriba, y había perdido ese sector de los jubilados que estaban un poquito por arriba de la mínima, habían perdido como 37 o 40%, un montón. Este año ni que hablar, pero el presidente Javier Milei también, en una de las entrevistas que dio en estos días, dijo que el poder adquisitivo en dólares había aumentado, y ahí también se armó como un debate, porque claramente el poder adquisitivo en dólares claramente bajó. Por ahí Milei quiso decir respecto a cuántos dólares significa la jubilación mínima, pero el poder adquisitivo, el poder de compra de los jubilados claramente bajó. No se compra lo mismo con la jubilación mínima del año pasado con lo que hoy se compra en septiembre de 2024. Así que me parece que el tema de la movilidad jubilatoria va a seguir, ni hablar con la represión de ayer, escenas lamentables, la verdad, lamentables. En la puerta del Congreso querían hacer un abrazo los jubilados, los pocos jubilados, hay que decirlo también, los pocos jubilados que se habían convocado un miércoles más, pero la respuesta fue de las distintas fuerzas de seguridad un tanto, lamentables, por no poner otros adjetivos. Por ahí pasa, me parece, lo que está dejando la vida política esta semana en el Congreso. Después, el lunes que viene, otra de la información que impacta en el bolsillo. El lunes que viene aumenta un 40% el pasaje de los trenes metropolitanos, que ya venían aumentando, pero ahora dan un salto de 40%, impactando derecho en el bolsillo, y le agrego un poco yo, impactando en el humor social, porque encima que se está viajando
con menos frecuencia, es decir, se está viajando peor, aumenta un 40% a partir del lunes los trenes del AMBA. Por otro lado, la agenda del presidente, nos metemos un poquito por ahí. Milei, que ayer estuvo en las oficinas de Mercado Libre con el empresario Marcos Galperín y todo el plantel. Hay algunas fotos desde Mercado Libre, que siempre hay ahí como un tándem de las políticas que va aplicando el gobierno nacional y bastante tuitero. Marcos Galperín también apoyando todo lo que se viene implementando desde el 10 de diciembre con este gobierno de Javier Milei. Ayer estuvo, pero hoy va al Foro de Madrid en Buenos Aires, una cumbre identificada con la derecha, ultraderecha, pero con ese sector, impulsada por el partido español Vox. De la línea, tiene varias líneas el partido Vox en España. Esta es la mayoritaria, mejor dicho, de Santiago Abascal. Después, un poquito más tarde hoy, Milei viaja a Mendoza, donde va a participar de un evento financiero, como un congreso de finanzas. Pero también ahí me parece que va a dejar algunos títulos y algo para el análisis, porque va a participar Ricardo López Murphy. Sacamos una flecha aparte y recordamos que López Murphy es uno de los economistas ortodoxos, uno de los economistas que Javier Milei, que no son de la oposición más peronista, por llamarlo de algún modo, que más critica o criticó, porque parece que entiende que los ortodoxos deberían apoyarlo. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero va a estar en el mismo evento Ricardo López Murphy. Pichetto, también Schiaretti, el ex gobernador de la provincia de Córdoba, y Martín Tetaz, también economista y ahora creo que sí, legislador, si no me equivoco. Sepan disculpar si ahí le erré, no sé si es mandato cumplido, me parece que es legislador todavía. Y obviamente cierra Javier Milei este evento, así que va a hablar hoy a la tarde Milei, seguramente también la agenda pase por lo que diga ahí, con un dato donde vamos a ver si hace referencia o no el presidente con el dato de la UCA que se conoció en las últimas horas, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, donde dice que en el primer semestre del año la pobreza llegó al 52% de la población del país y la indigencia casi 18%. Eso es una marca la más alta en los últimos 20 años, ¿sí? 52% de pobreza, dice la UCA, la marca más alta en los últimos 20 años. El último semestre del 2023, este mismo observatorio de la UCA había publicado que la pobreza había llegado al 41,7, o sea, pegó un salto importante de un poquito más de 10 puntos. Y de la indigencia, que estaba en un 12%, saltó a 18%, ahora en el primer semestre. Obviamente, según los datos de la UCA, del observatorio de la UCA, hay que esperar, obviamente, la información oficial que diga el INDEC, pero para eso falta un poquito. Lo otro que está dejando la agenda es el traspaso de las 31 líneas de colectivo de Nación, de los subsidios, ¿no? De los subsidios del transporte de estas líneas a la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un lado, donde ya acordó el jefe de gobierno Macri con el presidente Javier Milei, pero por el otro, obviamente, en el AMBA también estas líneas recorren el conurbano, lo cual involucra al gobernador Axel Kicillof, claramente de otro signo político, claramente ubicado en la oposición, donde no hay acuerdo, donde parecería que el gobierno bonaerense iría a la justicia por los subsidios que entienden que tienen que seguir aportando los Nación a estas líneas de colectivo. Veremos qué pasa, porque obviamente de fondo es que si no se resuelve, las compañías de colectivos, ¿sí?, de transporte aumentan. Tiene dos alternativas: o aumentan fuertemente la tarifa, algo que Macri me parece que aclaró en las últimas horas, que esto, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires,
no va a suceder. Después veremos cómo se implementa todo, ¿no? Porque hay que ver los que cruzan la General Paz y demás. Pero por el lado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto no sería así, con lo cual hay que ver que la otra alternativa es por ahí que esto, si se radicaliza, si se profundiza este conflicto y efectivamente las compañías deciden no sacar los coches de estas 31 líneas. Veremos qué es lo que sucede con este tema que también está de fondo en la agenda de estos días. Veremos qué es lo que pasa. Veremos cómo evoluciona la agenda. Me parece que el foco va a seguir en la movilidad jubilatoria. Y también yo pondría ahí un ojo a ver qué es lo que dice Milei. Si hace referencia o no al índice de pobreza de la UCA. Ahí tiene, me parece, para agarrarse de que no es oficial. Si es que menciona algo, por ahí ni lo menciona, con el estilo disruptivo, por llamarlo de algún modo, que tiene el presidente de la Argentina. Más adelante vamos a profundizar un poco en el escenario económico y también vamos a tocar un tema que aparece, desaparece, aparece y desaparece de la agenda, pero que... se me fue un poco la voz, perdón. Pero que no deja de impactar en los hogares. ¿A qué me refiero? A las facturas que llegan de la luz, del gas. Obviamente se suma el agua, pero de las facturas energéticas sobre todo, porque estamos con facturas en pleno invierno, pleno pico de consumo. Y bueno, para entender un poco por qué están viniendo esos números, qué es lo que puede llegar a venir para adelante también, nos vamos a meter con ese tema. Y ahora voy a frenar porque voy a tomar un poco de agua. Así que vamos a una tanda, no se vayan. Esto es El Mirador acá por Radio LED. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Auspicia este programa. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. El Mirador. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa tabla quien surja como flash en Saltarí. Hay un poco criminal, un relámpago virtual ahí enano corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotán de la vera, la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como alguien. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera que espera el pared. Y yo me leo al compás, y yo sin paz, que de acá veo verde.
Suenan los piojos y no es casual, no es casualidad. Nuestro operador, Manuel Ceronero, estuvo muy atinado porque, bueno, anunciaron que... Ahí va, fanático, me dice. Manuel, anunciaron los piojos que vuelven después de 15 años, van a tocar al Estadio Único de La Plata a mediados de diciembre. Así que esa es la novedad rockera en la semana de la Argentina, en el rock nacional. No es nuestro tema, pero bueno, queríamos hacer una pequeña referencia. Ahora vamos a seguir con algunos temas de economía, pero quería traer alguna información que toca lo energético, pero más energético político, porque vieron que se aprobó el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI. Ya está reglamentado y demás. Tiene obviamente un foco muy importante en el sector de energía. Y ahí el gobierno acaba de designar a Daniel González al frente del comité que va a evaluar los proyectos que quieren adherirse al RIGI. ¿Sí? Daniel González es un ex CEO de YPF, obviamente viene del sector energético, pero es un funcionario ahora muy de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, que lo designó como coordinador del área energética y de minería. ¿Qué significa esto? Que está por arriba del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y ahora encima lo puso al frente del comité que va a evaluar el RIGI. El efecto político inmediato es que se sigue distanciando la gestión de la Secretaría de Energía del ministro de Economía, porque le pusieron un funcionario por encima de la cartera energética y encima le sacaron la adhesión o no al RIGI. Así que veremos qué es lo que sucede porque, bueno, puede haber novedades políticas en la cartera energética en los próximos días. Muy bien, seguimos en el Mirador, en este jueves cálido, en el día de hoy. Y como decíamos recién, bueno, nos metemos en la primera entrevista. Vamos a hablar un poco de economía con Mara Ruiz Malek, ex economista y ex ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? No soy más ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, por las dudas, Guante Correa. Sí, ex. Si no, probablemente me estaría costando hacerme este hueco. No, totalmente. Para hablar de algo que no fuera lo laboral. Por ahí lo dije muy rápido, pero no, lo aclaramos. Igual, muchas gracias por la aclaración y disculpa si lo dije muy por arriba. A ver, Mara, queríamos hablar con vos. ¿Qué lectura estás haciendo de este escenario económico del gobierno? Se habla de recesión, al mismo tiempo de la inflación, el famoso déficit que el gobierno no quiere tocar, pero que de a poco la agenda laboral, social, empiezan conflictos sectoriales, algunos con un foco muy particular en algún sector de la economía. No es algo masivo, pero empiezan algún descontento en algún sector, tanto público como privado. ¿Cuál es la foto donde hoy está parada la economía del país? Mira, yo veo una foto muy frágil y es por la génesis del propio modelo. Digo, es un modelo económico que de alguna manera, y estas tensiones que empiezan a aparecer, que vos decís, con algunos sectores, de alguna manera basa su éxito en la propia recesión. Es decir, el ajuste fiscal que provocó. Bueno, estamos funcionando con un 25-30% menos de gasto público y eso tiene consecuencias en la economía real. No es inocuo, digo. Se le hizo pensar a la gente que eso significaba que algún político dejaba de irse de viaje de vacaciones y en realidad eso, lo vimos ayer, es, digo, menos poder de compra para los jubilados, menos empleo público, menos obra pública, que además genera un montón de multiplicadores. Eso efectivamente hizo que la inflación baje un poco más rápido de lo normal, que tampoco es que no iba a bajar la inflación. Vos tuviste una devaluación muy grande en diciembre provocada por el propio gobierno, una decisión de política económica.
que tuvimos un diciembre terrible y un enero terrible con números nunca antes vistos, y todo esto de que era inevitable, yo creo que no es así. Son decisiones de política, ¿no? Con costos y beneficios, pero se decidió la tercera devaluación más grande de la historia argentina, si mal no recuerdo, digo, muy grande. Obviamente eso trajo correlato en los precios. Si no había más movimientos del tipo de cambio, lo lógico era que la inflación lentamente volviera a su sendero anterior, que estábamos en un 6, 5%, depende de qué fecha tomes, está bajando un poco más, y eso probablemente sea gracias a la recesión, lo cual no es una buena noticia, porque ¿qué significa? Que hay tensiones. ¿Qué va a pasar si los salarios recuperan? ¿Qué va a pasar si crece el empleo? Eso no está sucediendo, por eso la inflación sigue bajando, pero es como una especie de contradicción propia al modelo. Esto es un modelo que necesita que la economía no crezca. Y además, para que eso suceda, generalmente también el ajuste se distribuye inequitativamente. Es lo que nos está pasando, que esto de que el ajuste lo pagaba la casta, bueno, no pareciera ser así. Uno ve en el gasto público y ve que es eso, que es jubilados, que es obra pública. Digo, el obrero de la construcción, la verdad, no es el trabajador mejor pago, aun cuando esté registrado en la Argentina. En cambio, ¿qué ves por otro lado? Bueno, rebajas impositivas a quienes tienen propiedades, blanqueo para quienes evadieron, que obviamente son quienes tienen grandes capitales, beneficios impositivos, con esta idea de que, bueno, de que va a haber un derrame del rico hacia el pobre, y la historia ya nos ha probado varias veces que no se concreta. Recién mencionabas un poco la inflación y por ahí sigue por ahí te interpreté mal, ¿no? Pero decías que por ahí sigue la tendencia de los últimos 2 meses de seguir desacelerándose, obviamente con niveles de alrededor del 4%, que es un montón. Nunca hay que perder de vista eso, me parece. ¿Crees que...? No, es un montón, y aparte se volvió también, la propia inflación se empezó a volver más inequitativa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sería eso? A ver. Y que tenés, en agosto, en junio, julio, agosto, tuviste aumentos de tarifas sobre los sectores más vulnerables, el inicio de la quita de subsidios que no terminó, mientras que, bueno, los sectores que más se ven afectados por la recesión, que son los de por ahí consumo más ocasional, qué sé yo, hoteles y restaurantes, esparcimiento, bueno, empiezan a aflojar un poquito. Pero los que menos tienen, ¿qué gastan? Bueno, en alimentos y en servicios públicos, en transporte ni hablar. Sí. Digo, entonces, los aumentos que quedan encima son los que más impactan en los que menos tienen. Y en este sentido, entonces, ¿crees que el gobierno, o cuánto margen tiene el gobierno de seguir bajando, desacelerando la inflación a niveles por ahí más del 3,5%, ¿no? Con esta idea que tiene de acercarse lo más posible al 3 y salir a festejarlo como un super triunfo, más allá de todo lo que estás describiendo del efecto que tiene alrededor de ese número de inflación. Pero cerrándonos en el número, ¿tiene posibilidad de desacelerar o por ahí queda planchado ahí en 3,8, 3,9, 4, 4,1? Yo lo veo difícil, de nuevo, porque todavía falta según el programa del gobierno, algunas correcciones de precios, porque hay mucha duda sobre la posibilidad de mantener algunas cosas de este modelo económico. Te decía al principio, si uno devalúa, después plancha el dólar, generalmente hay un pico inflacionario y después la inflación baja. Bueno, pero para eso hay una partecita que dice plancha el dólar, y hay muchas dudas, digo, se está abriendo las importaciones, hay mucha confianza en el gobierno con el blanqueo. Si eso falla, y yo no sé qué tanto margen tienen para seguir planchando el dólar. Y ahí volvemos a la espiral de siempre. Se corre un poquito el dólar, la inflación no termina de acelerar, y yo la veo difícil. Y aún así está, bueno, la inercia y las expectativas. Acá se va a jugar. Yo creo que el gobierno está buscando mucho convencer a la propia gente, como especie de profecía autocumplida, de que, bueno, que la inflación va a llegar a esos números, pero cualquier pequeño movimiento, de los cuales algunos ya están programados, les va a jugar en contra. Así que veo difícil que puedan romper esa barrera. Y de nuevo, y en el medio tenés la tensión, porque esa barrera, siempre y cuando, ¿qué pasa cuando la actividad, si querés que la actividad reactive? Cosa que no se termina de ver muy claramente. Algunos sectores sí, construcción está un poco mejor, venta de autos, pero sectores industriales más tradicionales están muy mal.
el comercio no termina de repuntar. La verdad que la recesión sigue y eso para la inflación puede ser bueno, pero en algún momento, no sé, la economía toca fondo y empieza a andar por su propia inercia, no porque se haya hecho algo en especial. Así que yo veo muchas tensiones para bajar la inflación más allá de lo que está ahora, del 4 y algo, 3 y algo. Recién mencionabas la posibilidad de éxito o no del blanqueo que impulsa el gobierno. ¿De qué? No sé si se puede sintetizar tanto, ¿no? Pero ¿de qué depende de ese éxito o no del blanqueo que impulsa el gobierno? Mira, es un blanqueo que, a diferencia de otros blanqueos que tenían una mirada más recaudatoria, me da la impresión de este blanqueo es un intento muy obvio y desesperado por traer dólares a la Argentina, con lo cual si vos los traes los dólares, el costo que pagas realmente es muy bajo. Recordemos que blanqueo significa alguien que no declaró lo que tenía que declarar y por lo tanto no pagó los impuestos que tenía que pagar, y hoy le estás perdonando un montón de intereses, multas y a veces el propio impuesto, ¿no? Porque a veces blanqueo parece una palabra linda, pero no deja de ser una condonación a alguien que evadió. Está bien, digo, se hace todo el tiempo porque vos necesitas, a veces no los podés encontrar, lo puedes agarrar y decir, bueno, te lo facilito porque por lo menos recaudo algo. Bueno, acá no está tan orientado a recaudar, está muy orientado a traer dólares. Y la verdad es que el éxito es muy incierto, muy incierto. En su momento al gobierno de Macri no le fue mal con el blanqueo, a pesar de eso, y digo sí, porque también esto es otro, a pesar de eso, a pesar de que el gobierno de Macri tuvo un blanqueo muy aceptable en números, le fue muy mal después. Llegó el 2018 toda, y... Llegó el 2018 y la chocó toda. Claro. Así que tampoco garantía de nada, pero la verdad muy incierto. Estamos esperando todos que termine septiembre, a ver, bueno, más o menos cómo les da. Que de nuevo, de cualquier forma, si les va bien, es un stock, es algo que llega de una sola vez. No es como un flujo, no es que vos te van a entrar dólares todos los meses porque, no sé, encontraste algo nuevo que exportar. Un blanqueo te ayuda a pasar un tiempo. En 2025 y 2026 el gobierno tiene muchos vencimientos en dólares muy complejos, donde de nuevo el blanqueo puede te va a llegar a ayudar a llegar un poco más tranquilo a 2025. Después ya empezás de nuevo en la misma historia. No es que te soluciona todos los problemas, te da tiempo, solo eso. Bien, me quedo con esto último y obviamente por ahí un poquito más adelante te sigamos consultando acá en El Mirador, pero te queríamos agradecer mucho esta charla. No, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Pasaba entonces por El Mirador la economista y ex ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Y sentir. Y hoy va a ser así, y no está mal. Al contrario, está bien que suene esta banda de fondo, que suenen Los Piojos de fondo por obvias razones, como decíamos recién. Tocan, creo que 15 y 16 en el estadio. 14 y 15, me corrigen, claro. 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Y por acá en la radio, en los pasillos, la gente está feliz por esa novedad, por esa noticia. Después de 15 años vuelven Los Piojos a tocar juntos. Pero ahora es momento de escuchar la columna de economía de nuestro compañero Horacio Ricci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la apuesta del gobierno básicamente en materia económica por estos días tiene que ver con el blanqueo, obviamente el blanqueo de capitales, donde la proyección que es tanto el mercado como el propio gobierno estima es que ingresen al ruedo financiero alrededor de 40.000 millones de dólares, es decir, que esa cifra que hoy está fuera del sistema financiero o no declarado, de alguna manera empiece a jugar un rol importante en la economía argentina.
Esto va a permitir, obviamente, si se logra, si el gobierno termina de convencer a los inversores que tienen el dinero sin declarar, los argentinos que tienen el dinero sin declarar, para que se declare y empiece a jugar en el sistema. Obviamente esto va de alguna manera a incrementar las reservas, va a dar un paso importante, casi fundamental para otro de los objetivos que tiene el gobierno, que es para el próximo año eliminar el cepo que hoy por hoy es un reclamo básicamente de los empresarios, sobre todo a la hora de importar y también a la hora de llevar las multinacionales las remesas al exterior. Por otro lado, el otro objetivo del gobierno es seguir bajando la inflación, una inflación que ronda el 4%, y por último también un tema no menor que tiene que ver con el superávit fiscal. El gobierno tiene entre ceja y ceja que el déficit fiscal tiene que ser historia en la Argentina y que a partir del gobierno de Javier Milei, la Argentina tiene que tener superávit fiscal. Bueno, hasta ahora la inflación está bajando, superávit fiscal, al menos el primario, se obtuvo en algunos meses. También al mismo tiempo hay otros datos que son alarmantes y tienen que ver con el crecimiento de la pobreza. Los últimos datos que se registran, que precisamente se informaron ayer de la Universidad Católica Argentina, la UCA, que presenta un informe sobre pobreza semestral y que indicó que la Argentina tiene 52% de pobres, la cifra más alta en 20 años. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Muy bien, y ahora en El Mirador, como es habitual todos los jueves, Ricardo Quesada nos trae las últimas novedades en el sector de negocios. Hola, soy Ricardo Quesada y vamos a hablar de qué está pasando en el mundo de los negocios. Empezó septiembre y con septiembre llegó el mes en que arrancó finalmente el blanqueo propiciado por el gobierno. Entre los destinos posibles para blanquear el dinero se encuentra los desarrollos inmobiliarios nuevos, empezados recién después de julio de 2024, o que tengan un grado de avance menor al 50%. En las inmobiliarias, desde principios de agosto ya están recibiendo consultas. Hubo un 20% más de aumento de consultas en el mes pasado y récord en estos últimos días para comprar inmuebles desde Pozo. Están con mucha expectativa en el sector, esperando que las operaciones se empiecen a concretar. Ya hubo algunos inmobiliarios, incluso desarrolladores, que ya vendieron propiedades con el blanqueo. Entre los motivos por los cuales creen que este blanqueo para el sector va a ser beneficioso es porque hay mucha más certidumbre que antes. En los últimos meses el mercado empezó a tener más dinamismo. Desde abril, recordemos que en abril se anunciaron los créditos hipotecarios y eso empezó a mover un poco el mercado de departamentos usados y de propiedades usadas. Y ahora con la rebaja del impuesto país para los bienes importados se abarató el costo de los materiales, con lo cual es un buen momento, dicen el sector, para empezar a mirar las propiedades de Pozo. Lo que hay que tener en cuenta si se quiere blanquear es que primero que el desarrollo inmobiliario tiene que estar registrado en AFIP, se otorga, y ahí la AFIP le va a otorgar un código de oferta de transferencia de inmuebles, y con eso el que blanquea puede transferir el dinero de su cuenta especial abierta para el blanqueo hacia la cuenta del desarrollador. Eso tiene ventajas para que blanquea y para el desarrollador. Para el que blanquea porque se asegura de que el precio se va a mantener, ves el dólar que está hoy y inmediatamente se va a transferir al desarrollador, y para el que vende, precisamente como es inmediata la transferencia, va a permitir que asegurarse de tener los dólares en la mano rápidamente. Recordemos que se pueden blanquear hasta $100.000 sin pagar ningún tipo de multa.
Si se supera ese monto, se paga una alícuota del 5% sobre el monto que excede los $100.000. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Auspició este programa. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Muy bien, seguimos en El Mirador, 10:43, últimos bloques del día de hoy. Recordamos, vamos acá en Radio LED hasta las 11 de la mañana. Pero ahora es hora de hablar un poco de las famosas facturas que están llegando con esos números que uno a veces cuesta entender. ¿Por qué me llegó esto? Si el mes pasado me llegó esto otro. Bueno, tarifas energéticas. Es hora de meternos con este tema, como decíamos al principio, y estamos en comunicación con Cecilia Garibotti, es ex subsecretaria de Planificación Energética de la Nación. Muy buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Bueno, a ver, venís siguiendo el tema de tarifas, sobre todo este año, que... bueno, a ver, mirá, la primera pregunta es esta. Viste que hubo un momento del año donde parecía o se comunicó que las tarifas, que el gobierno había suspendido aumento tarifario. ¿Qué tan real fue esto si después empezaron a llegar a los hogares las tarifas, sobre todo de gas por el consumo de invierno, pero también de electricidad, también por el consumo de invierno, porque muchos hogares se calefaccionan no con gas, sino con electricidad y demás, o la cocina, etcétera? Pero ¿por qué llegaron con esos aumentos muy, muy importantes? Bueno, ahí uno de los primeros puntos que hay que entender es que el gobierno, es que las tarifas tienen 4 componentes principalmente, ¿no? Lo que te sale el gas, lo que te sale la energía eléctrica, lo que te sale transportarla, lo que te sale distribuirla, que ahí está, bueno, Metrogas, Naturgy, o Edesur, Edenor, y por último los impuestos. El gobierno hizo algo, subió todos los componentes. Entonces, la energía hoy por hoy está siendo mucho más cara de lo que salía, no solo en términos de precios, sino también en términos de dólares, de lo que salía en momentos anteriores. Y también se dieron aumentos a la distribución, es decir, lo que gana Edenor o Edesur por llegar a tu casa, por llegar hasta tu casa, se dieron algunos aumentos que resultaron realmente liberales. O sea, en algunos casos al distribuidor, como Edenor y Edesur, se dieron aumentos por encima de lo que ganaría el equivalente en dólares en Estados Unidos, ¿no? Como siempre se habló de las tarifas eran muy bajas, ahora nos están diciendo tarifas muy altas, pero que además son muy altas en términos de dólares, en comparaciones internacionales, y que ahora lo que se ve no solo es la tarifa alta, sino que tienen un porcentaje de peso muy importante en el salario de la gente. ¿Cómo es eso, Porque Cecilia? Perdón que te interrumpa, pero quería poner Sí. el punto ahí en esta comparación que haces con Estados Unidos. Bueno, justamente, por ejemplo, a los usuarios que consumen más de 600 kWh por mes, se les puso en marzo un cargo fijo. O sea, el cargo fijo es lo que se te cobra antes de que empieces a consumir, ¿no? Como sos un usuario que consume más, pagas un cargo fijo que vendría a ser lo que pagan las instalaciones del servicio eléctrico, que es superior al mismo cargo fijo en Estados en Manhattan, ¿no? Entonces yo estaba viendo, en Manhattan estaba en $20, acá lo pusieron a $30. Entonces después se suspendió el aumento, pero primero te puso en $30. Claro. Y lo que nosotros estamos viendo haciendo un cuadro es, al mismo nivel de consumo, hay usuarios, o sea, que en enero estaban pagando, que ya tuvieron aumentos de hasta un 600%, o sea, un usuario que de ingresos medios que consume mensualmente 440 kWh, en enero estaba pagando 6.700 pesos, ahora está pagando 48.000. Y los salarios no aumentan así. Entonces lo que estamos viendo ahora es que estamos aumentando nuestros niveles de pobreza energética. La gente que tiene que cubrir con una parte muy importante de su salario, más del 10% de sus ingresos, solamente el pago de la energía. Y eso es muy preocupante. El gobierno tiene obviamente como objetivo, en el aumento de tarifas, quitar los famosos subsidios, ¿no? A
al gas, a la factura de gas, a la electricidad. ¿Qué tanto viene logrando ese objetivo de, al mismo tiempo que aumenta las tarifas, quita subsidios? ¿Va quitando subsidios? Bueno, ahí entra un tema del que nosotros estamos hablando también desde la Fundación Encuentro, como la falacia del costo real. Efectivamente te dicen, yo te aumento para bajar los subsidios, pero lo que están escondiendo es que como no se toman ciertas medidas de política pública, la energía sale más cara, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica de lo que te dicen? ¿Por qué hay subsidios ahí? Nosotros pagamos, los usuarios, los hogares, pagan a veces valores de las tarifas que no cubren el costo real de la energía. Pero el costo real de la energía está en un valor mucho más alto del que debería estar si se hubiesen tomado las medidas de gobierno que se venían pidiendo. Por ejemplo, hacer las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, lograr que el gas de vaca muerta, que es un gas que está en $4, versus importarlo que sale 12, se puede usar para todo el país. Si el gobierno tomaba esas medidas, yo te puedo sacar subsidios, pero que el impacto no sea tan grande, porque la energía finalmente cuesta menos, ¿no? Entonces, con el gasoducto, gracias al gasoducto que se hizo el año pasado, la energía pasó a valer como $10, la energía eléctrica, $10 menos por el megawatt hora. Ahora, pasado el tiempo hoy, como no se hicieron obras complementarias, como casi nos quedamos sin gas y hubo que importar a último momento y eso fue carísimo, estamos viendo niveles mucho más caros de energía de los que podríamos tener. Entonces, primero para decir es, sí, te achica subsidios subir las tarifas, pero si vos seguís subiendo el costo de energía porque no tomás decisiones de política pública, la verdad es que nunca cerrás esa brecha. Y tampoco el hecho de que vos pagues más cara la energía debería ser algo que se traslada a los usuarios. Si el gobierno toma las decisiones de compra de energía y la energía sale más cara, yo no puedo decir que esa es responsabilidad de las familias. Claro. Ahí es un tema de política energética, cómo hace en las distintas alternativas que tiene para generar energía, cómo hace para abaratarla, para que no sea cara o extremadamente cara para los hogares. Te doy un ejemplo. El año pasado se importaba de Bolivia más o menos a $10 el millón de metros. Este año se está importando a 21. Y yo te digo, bueno, a vos te estoy dando subsidios. Y claro, pero me está dando un subsidio, pero ¿por qué estamos importando tanto más caro si podíamos con $40 millones terminando las plantas compresoras ahorrarnos más de 500? Digo, esa parte, hay como una falacia donde dice, bueno, la energía tiene un valor y esa energía se tiene que trasladar a los usuarios, ¿no? Pero el gobierno tiene implicancia directa en cuál es ese valor. Entonces no te están subsidiando porque si no tenés que pagar una inoperancia de la misma Secretaría de Energía. Entonces sí, y por el otro lado, ahora sí, ahora vemos un aumento, ahora por ejemplo los usuarios de mayores ingresos, aunque no lo sepan y aunque no hayan solicitado el subsidio, hoy por hoy están siendo subsidiados. Y esto es a pesar de estar pagando aumentos por encima del 300%, a pesar de que en noviembre del año pasado ya no estaban recibiendo subsidios, hoy vuelven a recibir subsidios porque aumentó tanto el costo de la energía, que eso es lo que terminó frenando el gobierno. Porque después, si no, el impacto en la inflación iba a ser muy alto también. Entonces, frenaron en un punto uno de los aumentos tarifarios, todos vemos que consumimos más, que pagamos más caro, pero lo frenaron porque realmente lo que hay que hacer es tomar las medidas de gobierno, y lo que estamos pidiendo a la Secretaría de Energía es que tome las medidas para que la energía sea más barata. No es que hay que subsidiar a las familias, la gente tiene que poder pagar el costo de la energía. Claro. Como en todos los países, y no puede significar por encima del 10% de los salarios. Es un tema súper complejo porque ahí hay, los usuarios llega la factura y bueno, ver el rostro de esa factura es la distribuidora, pero atrás hay todo un entramado mucho más complejo. ¿Es correcto si se afirma que, por ejemplo, pese a que el gobierno aumentó las tarifas este año, le está costando bajar los subsidios? Es decir, sigue destinando una buena cantidad de pesos para sostener
ese costo de la energía que no lo puede bajar? Al mismo, sí, eso es correcto en todo lo que hace a los subsidios residenciales, particularmente en lo que hace a las familias. Y esto es incluso teniendo menos consumo en algunas partes, como por ejemplo en las industrias, por la recesión. Por la recesión, claro. Que estamos viviendo. Entonces sí, eso es correcto. Va a haber un impacto final, pero también se consume menos, las industrias consumen menos. Se le subió un montón a los comercios chicos, que también se estaban cuidando, y bueno, esa es una realidad que vemos hoy con comercios cerrados también. Pero en las familias en particular, te digo, es más, seguís estando subsidiado, aunque no quieras, pero porque ya hay familias que pagan valores superiores al que estarían pagando en Manhattan, y eso no tiene sentido, porque nosotros tenemos un gas como el gas de vaca muerta que sale más barato. Esto no tiene que ver con subsidios, nada, es un gas que sale más barato, que podría llegar a todo el país. Claro, ¿para qué tenemos vaca muerta? Puede preguntarse cualquier usuario de cualquier distribuidora del país, ¿no? Claro, y al mismo tiempo te van a contestar, bueno, pero porque la obra pública en realidad la tienen que hacer los privados, pero vos tenés obra pública que te ayuda para que la gente tenga mejor energía, para que se pague menos de tarifa, para tener menos subsidios. Hagámosla. Claro. Digo, uno puede ver, si vos quisieras, si la gente quisiera entrar a la página, que a veces es muy raro esto, pero si la gente quisiera entrar a ver el costo de la energía, puede ver que a partir del gasoducto baja el costo de la energía. Y baja sensiblemente, con lo cual también bajan los subsidios. Vos tenés dos formas de bajar los subsidios: hacer que la energía valga menos, o desentenderte y decir que las familias paguen más. En las dos formas bajaste el subsidio, pero en uno vos te estás haciendo un perjuicio directo. Si vos sos el responsable de la compra de la energía, tenés una responsabilidad en que las familias finalmente paguen el menor valor posible. Incluso si quitando los subsidios, puedes quitar subsidios y que las familias lo puedan pagar y que esté bien manejada y gestionada la energía. Cecilia, la última, volvemos un poco a la factura ahí que llegan a los hogares, a las familias, y de repente, ¿cómo pasé de 6.000 a 60.000 o de 11 o 12.000 a 120, 130? Bueno, eso está pasando. Acaba de aumentar, como hizo este gobierno mensualmente, acaba de aumentar al principio de septiembre, siguiendo la inflación, pero no me quiero meter con eso, sino para adelante, ¿qué se espera mes a mes con las tarifas, con las facturas que llegan a las casas? Bueno, se esperan dos cosas. Hasta fines de noviembre existe lo que el gobierno anunció como un periodo de transición de subsidios, donde iban a cambiar la forma en la que se cobran. Hasta ese mes nosotros se van a ver aumentos mensuales. Además, eso también es lo que se acordó con las empresas, a las empresas distribuidoras se les aumenta por inflación, y además se le aumenta a la generación de energía, o sea, se va aumentando también. Vamos a ver aumentos mensuales. Lo que no se sabe es qué pasa después de noviembre, porque el gobierno anunció este plan, supuestamente ahora en septiembre nos iban a contar cómo lo iban a hacer a partir de diciembre, todavía no lo contaron, creemos que seguramente vayan a seguir con estos aumentos mensuales y sin explicar todos los meses hasta el año que viene. O sea, no, la verdad es que es difícil pensar que el gobierno vaya a lograr porque bueno, por ahí no están cumpliendo ninguno de los plazos que se pusieron a sí mismos, digo, o sea, anuncia que van a hacer algo y después dar marcha atrás. Y hasta ahora te digo, los que menos aumentos tuvieron al mismo nivel de consumo son de 250%, y estamos hablando de las familias de mayores ingresos, y las familias de menores ingresos estamos en aumento del 600%, del 500%, muy por encima de la inflación, por supuesto, muy por encima de lo necesario para gestionar eficientemente el sistema. Cecilia, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por la llamada, hasta luego. Pasaba entonces por El Mirador Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planificación Energética. El equipo de El Mirador te adelanta datos clave de lo que va a suceder en la macroeconomía, las finanzas, en el sector energético y en la actividad de las empresas. Muy bien, últimos minutos acá en El Mirador, pero todavía tenemos tiempo para enterarnos de las últimas novedades en materia tecnológica, en materia de tecnología, a cargo de Franco Rivero.
están? Les doy la bienvenida a una nueva columna de tecnología aquí en el programa El Mirador por FM LED. Mi nombre es Franco Rivero y hoy vamos a hablar del lanzamiento, el próximo lanzamiento del iPhone 16 que se va a producir el próximo 9 de septiembre, porque Apple ya confirmó que va a tener este evento ese día, la semana que viene, y lo que tenemos son rumores. Alguna filtración, algunos rumores, pero nada concreto todavía, así que vamos a tomar esto con pinzas, esta información que les voy a pasar. Bueno, las versiones, el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, que es el más grande de la familia en cuanto a pantallas. Todos vienen con las mismas características y especificaciones de hardware, partiendo de los $799 para el iPhone 16. Acá se pisa con el iPhone 15 lo que va a ser el precio, ¿sí? Seguramente el iPhone 15 se va a seguir consiguiendo, pero a un precio reducido y reemplazado el precio por el iPhone 16. O sea, vas a pagar lo mismo si te compras un iPhone 15 ahora que si esperas a que se lance el iPhone 16 la semana que viene. Y el más caro, la versión más cara va a ser el iPhone 16 Pro desde $1,199. Todo es desde, porque varía dependiendo del tamaño de almacenamiento del dispositivo. Es decir, si me compro el iPhone 16 con 128 GB voy a pagar $799, pero la noticia es que también tenemos versiones de 256, 512 y 1 TB de almacenamiento. Las características que posiblemente veamos, no vamos a ver mucha mejora y muchas actualizaciones, porque bueno, Apple es de dar las actualizaciones de mejora con cuentagotas, y versión a versión se toman bastante en cuentagotas el tema de ir lanzando nuevas mejoras en los iPhones. Sí, supuestamente va a venir con el iOS 18, el sistema operativo iOS 18 incorporado de fábrica, que va a traer nuevas funciones de privacidad, personalización y optimización del rendimiento, sobre todo en la batería. Mejoras en el reconocimiento facial como Face ID, por ejemplo, para desbloquear aplicaciones y desbloquear el celular. Los sensores estarían ubicados debajo del celular y no al lado de la cámara, lo cual tomaría la cara de abajo y mejoraría el desbloqueo y el reconocimiento facial. Vamos a ver seguramente en el evento funciones que van a responder a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sobre todo porque va a usar el nuevo procesador, el más potente de la compañía, el A18 Bionic, que incluye funciones de inteligencia artificial, y alguna respuesta tiene que dar Apple con todo lo que ha salido de inteligencia artificial de la competencia, sobre todo en Samsung, ¿no? En los nuevos teléfonos de Samsung. Una de las mejoras más importantes viene en el sistema de cámaras, que siempre fue pionera Apple con su nuevo iPhone. Y hace algunas versiones que a la competencia se lo ha puesto bastante difícil, porque no ha innovado Apple lo suficiente en sus cámaras, sobre todo en la gran angular y la cámara principal, ¿sí? En la cámara secundaria, en la cámara para selfie, pero se ha quedado un poco en lo que son las cámaras principales, así que alguna apuesta por ese lado se ve que vamos a tener. Obviamente estas son rumores, como les comentaba, vamos a tener precisiones a partir del 9 de septiembre, la semana que viene, y la vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en la columna de tecnología del programa El Mirador. Así que bueno, los despido hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar con más tecnología de consumo. Chao. Muy bien, último instante del Mirador del día de hoy, acá en Radio LED. Manuel Ceronero en los controles, Frank Kovacic en la producción de este programa. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes están escuchando. Sigan acá en Radio LED. Les mandamos un saludo y que tengan una muy buena semana, pero como decimos siempre, que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos